Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Capítulo 15. Vamos a dar lectura a versículos 1 al 10. Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amado Padre, Señor, creemos y necesitamos la obra de tu Santo Espíritu. Rogamos que sea quien obre en nuestros corazones en esta hora, Señor. La palabra aquí expuesta, Señor, pueda hacerse con sencillez, pero que tú seas quien la aplique profundamente en nuestras conciencias. Aún aquellas verdades que pudieran ser verdades que conocemos, Padre, puedan impactar nuestros corazones el día de hoy. Tengas a bien hacer resplandecer tu glorioso evangelio en la faz de Cristo, Padre. Que todos aquí reunidos, aquí juntos, empezando por un servidor, podamos contemplar a tu amado Hijo, Señor, su belleza, su virtud. Que de esa manera nuestros corazones, Padre, sean encendidos en afectos santos. Seamos movidos a nuestra propia santificación. Trae salvación, Padre, también. Déjanos ver a pecadores viniendo en arrepentimiento y fe, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. ¿Pueden ocupar su lugar, por favor? En el año 1312, antes de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente, se encontraba un pueblo recién liberado de su condición de esclavitud.
Y tras haber experimentado vívidamente el poder de su Dios, vagaba por el desierto, dirigiéndose rumbo a la tierra prometida. Hablo del pueblo de Israel. Y en Éxodo capítulo 16 encontramos a este pueblo quienes, habiendo experimentado una salvación sobrenatural de parte de Dios, habiendo estado cerca de la muerte y destrucción a manos de los egipcios, de sus enemigos, pudieron vivir en carne propia el poder de Dios, trazando un camino para la liberación de sus vidas en donde no lo había. Habían experimentado recientemente la providencia divina, quien les dio agua a beber cuando estos morían de sed. Pero Éxodo capítulo 16 particularmente nos dibuja a este pueblo no como un dibujo lleno de agradecimiento y de alabanza a su propio Dios, hacedor y redentor, pero un pueblo que se encontraba allí quejándose de sus circunstancias. Puesto que leemos en ese pasaje que estos decían y expresaban palabras como estas: en Egipto nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, pero enas aquí a punto de perecer porque no tenemos absolutamente nada con que alimentarnos. Lo que ellos estaban haciendo se llama murmuración. Y es lo que expresa el capítulo 16 de Éxodo. El pueblo murmuraba. Varias veces se usa esa palabra. Si usted en casa hace ese ejercicio, lea Éxodo capítulo 16 y en varias ocasiones se habla de la palabra murmuración. Este pueblo murmuraba. Y no sería la única vez. Números capítulo 14, versículo 2, también nos presenta al mismo pueblo murmurando de Dios, murmurando de su Creador. Solo que el escenario un tanto diferente, porque allí ya estaban en la antesala de poseer la tierra prometida, la tierra que Dios había jurado que les daría. Y ante el reporte de un puñado de hombres pusilánimes, débiles, temerosos, quienes pusieron su mirada en la fuerza de las naciones paganas que se encontraban allí, intimidaron al pueblo de Israel e hicieron que su corazón desmayara. Y entonces el pueblo comienza a murmurar una vez más. ¿Por qué nos tuvieron que traer a morir en este desierto? Hubiéramos permanecido en esclavitud en los egipcios. Esta fue la característica del pueblo de Israel a través del desierto, hermanos. Murmuración tras murmuración tras murmuración. Y más de 1000 años después, sus descendientes, sus hijos, se encontraban adoptando exactamente la misma actitud. Se encontraban haciendo exactamente lo mismo. Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2 es el texto que vamos a considerar el día de hoy. Y en el versículo número 12 nos dice que estos, los descendientes de aquellos hombres que vagaron por el desierto en aquel entonces, se encontraban una vez más murmurando. Solo que a diferencia de sus antepasados, ellos estaban viviendo un tiempo más glorioso aún. Ellos estaban viviendo el cumplimiento del tiempo de la llegada del Mesías. Ellos estaban contemplando, considerando, tenían delante de sus presencias aquel Verbo encarnado, quien a través de los milagros, prodigios, señales, las muchas maravillas que estaba llevando a cabo, ellos estaban siendo testigos de la gracia de Dios finalmente introduciéndose en la historia de la humanidad, en la persona y obra del tan esperado Salvador. ¿Pero qué hicieron con esto? Murmuraban.
murmuraban. ¿Pero murmuraban de qué? Versículo número 2. Lucas pone delante de nosotros la queja particular que brotaba de sus corazones. Al ver a Jesús, una vez más, rabí itinerante, como lo hemos solido llamar a través de las exposiciones de este evangelio, hablando con ese denuedo, con esa autoridad, respaldado por esos milagros, ellos murmuraban, porque dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Esa era su queja, hermanos. Esta era más que una queja, una acusación. Era una murmuración en contra de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas palabras que ellos pronunciaron son palabras ciertamente terribles por la intención con la que eran señaladas, pero al mismo tiempo, amados hermanos, tenemos que ser sinceros y honestos. Son palabras gloriosas a la vez. Palabras terribles pero gloriosas al mismo tiempo. Terribles en un sentido, al menos en el que ellos pretendían que fueran. Pero gloriosas por lo que implican, lo que significan y lo que hoy me gustaría que consideráramos cada uno de nosotros. Pero no es la primera vez que esto ocurre en las Sagradas Escrituras. En otras ocasiones encontramos el testimonio de palabras que realmente apuntan hacia una gloriosa verdad, pero que en su momento, en su contexto, fueron dichas con un propósito pecaminoso. En el estudio, por ejemplo, citamos Job 22, versículo 21, donde hay una exhortación. Déjeme regresar a ese texto. Y dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Qué gloriosa verdad es esta. Qué glorioso consejo es este para todo pecador. Pero ¿quién pronunció estas palabras? Las pronunció Elifaz, acusando a Job de un pecado que no había cometido, llamándolo impío cuando en realidad Job era un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Palabras gloriosas dichas en un contexto equivocado con una intención distinta. Lo mismo ocurre en Juan capítulo 11, versículo 50, cuando encontramos a Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquellos días, diciendo palabras como estas: conviene más que un solo hombre muera por toda la nación y no que toda la nación perezca. Caifás dijo estas palabras porque él deseaba ver a Jesús muerto, asesinado. Él aborrecía a Cristo. Pero al decir estas palabras, realmente él estaba pronunciando una gloriosa verdad. Que un hombre tenía que morir para que todo un pueblo pudiera vivir, amados hermanos. ¿Puede ver usted? Y es el mismo caso en esta ocasión en nuestro pasaje. Los fariseos están expresando estas palabras con un propósito, con una intención de maldad. Ellos querían acusar a Jesús de pecado. ¿Y por qué es que esto implicaba acusar a Jesús de una terrible maldad, de un terrible pecado? Bueno, consideremos quiénes eran los publicanos, los pecadores para ellos. El versículo 1 nos dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y ellos están viendo y siendo testigos de que Jesús no solamente permitía que se le acercasen, pero aún tenía comunión con ellos, comía con ellos. Los publicanos, amados hermanos, eran, como dice un comentarista, personajes cordialmente odiados y despreciados por sus compatriotas. ¿Por qué? Porque un publicano era un cobrador de impuestos. Era un hombre que trabajaba en un sentido para Roma. Recolectaba y se encargaba de cobrar impuestos de los judíos para dárselo a Roma. Era algo que se había impuesto sobre los judíos. Por eso el comentarista dice, era cordialmente odiados. No les convenía simplemente pelearse con los publicanos. Tenían cierto poder, cierta autoridad, ciertas influencias con el imperio, porque ellos hacían esta labor. Pero eran hombres comúnmente aborrecidos porque eran caracterizados por ser codiciosos, avaros, mentirosos, ladrones.
De hecho, en la tradición se lee que en aquellos días, cuando había algún tipo de juicio, el testimonio de los publicanos no era tomado por válido, porque para ellos un publicano continuamente era un hombre mentiroso. Eran hombres que a causa de su relación, comunión con los gentiles, a menudo se consideraban ceremonialmente impuros y por lo tanto eran hombres a quienes los judíos señalaban como hombres alejados de Dios. No participaban de los rituales ni de las ceremonias sacrificiales de sus días. Por lo tanto, estos eran hombres poco deseables. Pero el texto no solamente dice publicanos, llama también o habla también de pecadores. ¿Y por qué o a qué se refiere este texto? En última instancia, todos somos pecadores. ¿Quiénes eran estos pecadores a quienes Jesucristo recibía, con quienes éste tenía comunión, con quienes estos partía el pan? Los judíos mismos, los fariseos, se sabían pecadores. ¿Pero qué quiere decir cuando se habla de pecadores? La Biblia a menudo usa esta palabra en el Nuevo Testamento y particularmente en los Evangelios para referirse a una clase de persona caracterizada por vidas abiertamente inmorales. Esos son los pecadores de los que se habla aquí. Personas, hombres, mujeres, cuyas ocupaciones realmente eran cuestionables. Dentro de este grupo no solamente estaban los publicanos, los recaudadores de impuestos, estaban las prostitutas, las rameras. Aún en este grupo se consideraba a aquellos que tenían algún tipo de padecimiento crónico. Los leprosos, por ejemplo, recordemos que hemos señalado ya esto anteriormente, en la mente judía de esos días alguien enfermo con lepra, por ejemplo, estaba enfermo porque seguramente había cometido algún pecado atroz. Estos pensaban como los amigos de Job. Si estás en aflicción, si estás padeciendo, es porque hay algo que no has querido confesar. Es porque has cometido un pecado que es sumamente grave. Por lo tanto, en esta categoría de pecadores se encontraban toda clase de personas enfermas y aquellos cuya vida realmente era abiertamente inmoral. De manera que esta era la clara sentencia que los fariseos proferían sobre la persona de Jesús. Para ellos no había lugar a la duda, no había cuestionamiento, no había forma de rebatir su punto. A pecadores recibe y con ellos come. Es culpable. Si se une a ellos, es como uno de ellos. Eso es algo claro. Para ellos no había objeción, no había lógica que superara este pensamiento, esta conclusión. Este hombre dice ser maestro de la Torá, pero es un miserable pecador que se junta con otros igual que él. Esa era la acusación que ellos hacían. Ahora, las palabras eran verdad. No podemos decir que Jesús no recibía a los pecadores y comía con ellos, ¿cierto? Pero el significado era completamente distinto. Y Cristo se encargaría de dar el correcto significado de lo que esto implicaba. Y lo haría a través de la gran parábola que está dividida en 3 pequeñas parábolas que veremos paulatinamente en otros sermones. Pero el día de hoy quiero que retomemos un poco el contexto para que podamos ver el significado, el sentido verdadero de esta expresión que he titulado el Evangelio según escribas y fariseos. Porque en realidad lo que estaban haciendo estos hombres al expresar estas palabras era proclamar las buenas nuevas, hermanos. Ahí está la esencia del Evangelio. Jesús recibe a pecadores y con ellos come. Y hoy tengo la esperanza de hablar no solo a mi corazón, sino al de todos y cada uno de los que estamos aquí. Hoy tengo el anhelo de que la buena nueva de la salvación sea revivificada en el alma de su pueblo e impacte las conciencias de aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados. He aquí uno, amigo, que recibe pecadores y aún con ellos come.
Pero ¿cuál es el sentido real de esta frase? El contexto, si regresamos un poco al capítulo 14 que hemos estado escudriñando, podemos contextualizar este acto o esta escena en particular. En Lucas capítulo 14, hermanos, vimos a estos fariseos y su apatía hacia un hombre enfermo, hacia un hidrópico. Ya dijimos que esto es una enfermedad que provoca una hinchazón en el organismo, causada por la falla de algún órgano vital. Pero estos hombres eran apáticos a la condición de este hombre en su enfermedad, en su condición de miseria. Pero ¿cuál era la causa de esta apatía que estos hombres manifestaban? Jesucristo desnudó la intención y el corazón de estos fariseos. La causa de esta apatía es que ellos estaban más preocupados en su propia autoexaltación. Ellos estaban buscando más sus propios beneficios. Ellos eran hombres egocéntricos, egoístas, que no solían pensar en el prójimo, pero solamente pensaban en sí mismos. Lo único que buscaban y deseaban era un lugar preeminente entre los hombres, ser reconocidos entre los hombres. Por eso Jesús comienza a hablar acerca de estas enseñanzas como la cena, las bodas. Esta tendencia a autoexaltarse los mantenía enamorados de sí mismos y de la alabanza de los hombres e incapaces de contemplar y ver la gloria del amor verdadero que se niega a sí mismo. Esta era la condición de este pueblo murmurador históricamente. Esto es lo que leímos en el capítulo 14, cuando nuestro Señor, después de haber sanado a aquel hombre hidrópico, comenzó a hablar estas palabras: cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Jesús estaba yendo al corazón del asunto. Ellos habían pasado por alto la antigua y ortodoxa enseñanza de Oseas: misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Esta era la terrible y miserable condición en la que se encontraban. Como lo llamó un autor, lo que estos expresaban era una recta indiferencia hacia aquellos necesitados de gracia con urgencia. Y es en ese contexto que Jesús proclama la parábola de la cena, el gran banquete. ¿Recuerda usted ese pasaje? Donde Jesús habla de un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. Y que a la hora de la reunión, aquellos que habían sido convidados uno a uno se fueron excusando y rechazando de una manera políticamente correcta la invitación que en un principio habían recibido y aceptado. Uno a uno los hombres comenzaron a despreciar al Señor, comenzaron a despreciar al gran rey. Y ante este menosprecio de estos hombres, entonces el rey manda a su siervo y le ordena: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y entonces el siervo comenzó a llevar a cabo esa labor. Es algo que ya escudriñamos, que ya leímos y meditamos. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto con lo que está ocurriendo en Lucas capítulo 15? Amados hermanos, ¿por qué Jesús recibía a los pecadores y con ellos comía? Porque Lucas capítulo 15 nos va a revelar al Hijo como el siervo, cumpliendo la comisión de su Padre. Aquellos primeros convidados, fariseos, escribas, están rechazando la invitación. Pero lo que está ocurriendo en estos momentos es que Cristo mismo está en los ropajes del siervo, yendo a las calles, yendo a las plazas, llamando a los cojos, llamando a los mancos, llamando a los pobres, llamando a los menospreciados a este gran banquete, a esta gloriosa y preciosa cena.
Lo que Cristo está haciendo aquí, lo que Lucas quería hacer aquí con el capítulo número 15 es mostrarnos que nuestro Señor está dando ese anticipo de lo que el Padre ofrece. Él está dando un banquete con el Hijo de Dios que acepta y perdona a los pecadores, revelando así el corazón del Padre y llenando así la casa de su Padre. Lucas capítulo 15 entonces es el cumplimiento de la parábola de la gran cena, del gran banquete, hermanos. Es una muestra, una evidencia de lo que Jesús vino a llevar a cabo. A los pecadores recibe y con ellos come. Estas palabras son entonces las buenas nuevas en boca de escribas y fariseos. Palabras pronunciadas con desprecio. Palabras que sin embargo eran estrictas y literalmente ciertas. Jesús estaba recibiendo a estos pecadores. Jesús estaba recibiendo a los agobiados, a los abatidos, a los desconsolados, a los desamparados, a los cansados, a los pobres, a los ciegos, a los desnudos. Esta es la clase de persona que estaba acercándose a Jesús. Personas agobiadas por causa de sus iniquidades. Personas abatidas por causa de su culpabilidad. Personas desconsolados a causa de saberse indignos de acercarse a la presencia del Dios vivo y verdadero, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Personas cansadas de su pecado. Personas que se reconocían como pobres, espiritualmente hablando. Personas que a diferencia de estos escribas y fariseos reconocían, no tengo absolutamente nada que ofrecer a Dios. Personas desnudas, no literalmente, pero espiritualmente, sin ninguna clase de justicia que pudiera hacerles creer que eran aceptos ante la presencia de su propio Señor. ¿Y para qué estaba recibiendo a estos pecadores, amados hermanos? Jesús los estaba recibiendo para perdonarlos, para santificarlos, para hacerlos aptos para el cielo. Estos escribas y fariseos no entendían que esta es la labor para la cual el Hijo del Hombre vino a este mundo. Esta es la esencia de todo el Evangelio de Lucas, resumida en el capítulo 19. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, de manera que sí, ese hombre recibe pecadores y con ellos come, porque eso es a lo que Él vino. La caída trajo un estado de pecado y miseria, amado amigo. Recién consideraba esto en el Catecismo Bautista con mi familia. ¿En qué consiste esta condición a la que nos ha introducido este estado caído? ¿Qué significa que usted y yo por naturaleza nos encontramos en un estado de pecado y miseria? Cuando hablamos de que el hombre está en un estado de pecado, estamos refiriéndonos en primer lugar a que éste es culpable delante de Dios. En la transgresión de Adán, usted y yo hemos pecado, hemos ofendido a Dios, hemos pedido justa y santa ley. Esta es tu condición, joven. Tú eres culpable ante Dios. Pero no solamente somos culpables ante Dios, no tenemos justicia delante de Dios. Con el pecado hemos perdido toda justicia como para poder acercarnos ante este Dios que es santo. En este estado de pecado también nos encontramos con una naturaleza completamente corrupta. Naturaleza de donde surgen y provienen todas, absolutamente todas nuestras transgresiones. Con esto, ¿qué quiero decir, amigo? Con esto lo que quiero decir es que tu corazón se inclina de continuo solamente hacia el mal. Quizá alguno entre nosotros pueda apelar y argumentar diciendo que eso no es verdad. Pero sabes en tu conciencia que así es. Pecas porque es lo que eres un pecador, esa es tu naturaleza, acá has estado caído. No hay absolutamente nada de tu ser que no haya sido corrompido desde la caída. Tu mente, tu corazón, absolutamente todo en ti ha sido corrompido. Tu entendimiento con respecto a las cosas de Dios ha sido embotado. Tu conocimiento acerca de la gloria de Dios ha sido distorsionado. Tu conocimiento acerca de tu propia persona ha sido también distorsionado. Tu
Naturaleza es una corrupta. Y de ahí es de que surgen todas las transgresiones. Estás en un estado de pecado. Pero no solamente de pecado, sino también de miseria, dice el catecismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un estado de miseria? Bueno, en primer lugar, dada la caída, tú y yo por naturaleza nos encontramos fuera de la comunión de Dios. Adán y Eva gozaban de la presencia de Dios. Ellos tenían un compañerismo con Dios. Dios se paseaba en el huerto, dice en la Escritura en Génesis. Pero a causa del pecado, ellos fueron alejados de la presencia de Dios. No podían estar más cerca de la presencia de su Creador. De la misma manera, todo hombre, toda mujer sobre la faz de la tierra, por naturaleza, estamos alejados de Dios. El hombre puede hablar de Dios. El hombre puede expresarse acerca de Dios. El hombre puede creer tener una relación con Dios, pero aparte de Cristo, el hombre no tiene comunión con Dios. Amigo, esa es tu condición si no estás en Cristo. No tienes comunión con Dios. Estás alejado de la presencia de Dios. Tú puedes decir, no, se equivoca usted, Señor. Porque yo todos los días me levanto dándole gracias por un nuevo día. Tal vez sí, pero estoy hablando de la comunión con Dios. La comunión real, viva. No meramente religiosa, externamente hablando. Esa comunión se ha perdido con la caída y con el pecado. Y no solamente no tenemos comunión con Dios, pero estamos bajo su ira y maldición. La Escritura claramente revela que todo hombre sobre la faz de la tierra en su estado caído se encuentra viviendo bajo la ira y maldición de Dios. Esto es cierto de ti si no estás en Cristo. Pero una vez más, usted puede argumentar, pero la vida me va bien, estoy prosperando. Es que su ira en este tiempo está mezclada con gracia. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Dios muestra su misericordia y la manifestación de esas misericordias no excluye el hecho de que usted y yo estamos viviendo bajo la ira y bajo la maldición a causa de nuestro pecado. Vivir en este estado de miseria implica también que estamos expuestos a las aflicciones de esta vida. Amado amigo, amado hermano, recordemos el día de hoy que este mundo no es lo que debería ser. Hay gozo, hay alegría, hay felicidad, hay momentos de mucho deleite. Pero este mundo no es lo que debería ser. Esos momentos se opacan de un momento a otro. La pérdida de un ser querido a menudo nos recuerda esto. Que este mundo aún no es lo que debería ser. Que este mundo es un mundo caído. Que en este mundo lo que hemos de experimentar continua y constantemente son aflicciones. Porque por más que usted diligentemente planee y se prepare para ciertas cosas, este mundo no está funcionando correctamente. Y en cualquier momento esa realidad irrumpirá por las puertas de su casa. Le recordará que este mundo está bajo la ira de Dios y bajo su justa y santa maldición. La muerte misma nos recuerda esta miseria. Pero este estado de miseria también incluye el lugar de tormento eterno del que se habla en las Sagradas Escrituras. Esto es lo que significa que vivimos en un estado de pecado y miseria. Culpables delante de Dios, sin justicia delante de Dios, con una naturaleza corrupta que da lugar a todas y cada una de nuestras transgresiones. Fuera de la comunión con Dios, bajo la ira y maldición de Dios, expuestos a las aflicciones de estas vidas, expuestos a la muerte misma y expuestos al infierno eterno. Pero Jesús, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, amigo. Este Jesús vino a llamar a pecadores para estar con Él y sentarse a su mesa. Este Jesús vino a cambiar esta miserable condición en la que el hombre se encuentra en su estado caído.
Este Jesús vino a tener compañerismo con aquellos que reconocen su condición de pecado y de miseria. Un ejemplo de ello lo encontramos anteriormente en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vaya brevemente a ese capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Y vea los versículos 27 y 28. Después de estas cosas salió, es Jesús de quien se está hablando, y vio a un publicano, a uno de estos miserables pecadores, a uno de estos estafadores, a uno de esos ladrones, tramposos, mentirosos, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Amados hermanos, este es Leví, este es Mateo, este es uno de los que llegarían a ser apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En este vemos la ilustración de lo que Jesús está manifestando en este pasaje de Lucas capítulo 15. Ahí estaba aquel hombre, ocupado diligentemente en su vida de pecado, viviendo en la inmundicia, viviendo en ese estado de miseria característico de todo ser humano sobre la faz de la tierra que nace. Y encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo interesante, amados hermanos, en este texto. Pasajes atrás de este capítulo 5 de Lucas, vemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo revelado a través de hombres que fueron en busca de su presencia. Vemos a aquel leproso que acudió y se postró ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, confiando en que Él era el único que tenía el poder para limpiarlo y resolver su condición de miseria. Vemos a un paralítico incapaz de ir a Cristo, pero llevado por sus amados amigos a la presencia del Señor. Pero en este pasaje de las Sagradas Escrituras no vemos a un Leví buscando a Jesús, pero vemos a un Jesús buscando a Leví. Y es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso, amigo, es gracia. Quizá tú el día de hoy estés aquí y dices, yo no estoy buscando a Jesús, pero ¿sabe una cosa? Jesús ha venido a buscar a pecadores. Jesús vino a llamarlos para estar con Él y comer con ellos. Jesús es uno que recibe a todo pecador y que no desprecia absolutamente a ninguno de ellos. Oh, Leví experimentó esta gracia en su corazón. Y desde entonces comenzó a ir en pos de nuestro Señor Jesucristo, dejándolo todo, dice el texto, fue y le siguió. Ese es el llamado que Jesucristo hace. Esto es lo que ha caracterizado y ha distinguido a los hombres que han creído en Jesús de los que han rehusado creer en Jesús. Amigo, la diferencia entre tú y yo no es nuestro pecado. Yo soy un pecador como tú lo eres también. La diferencia es la gracia y la respuesta que hemos dado a esa gracia. Los hombres de los que se nos hablan las Sagradas Escrituras fueron hombres pecadores, pero que siguieron al Señor. De Josué y Caleb se nos dice que eran hombres que seguían fielmente al Señor. David da testimonio de que él siguió al Señor con todo su corazón. Elías retó a los hombres de sus días, si Jehová es Dios, seguidle. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, todos y cada uno de ellos fueron caracterizados porque siguieron al Señor. Cristo ha venido y se ha acercado y llama a pecadores para estar con Él y comer con Él. Amigo, ¿tienes algún sentido de tu pecado? ¿Tienes algún sentido de tu estado y condición de miseria? ¿Te reconoces culpable delante de Dios? ¿Sientes el peso de tu propia maldad e iniquidad y te sabes merecedor de la ira de Dios? Tu vida ha producido ya en tu boca un sabor amargo y estás hastiado de ella. Bueno, si es así, entonces estás listo para ir a Jesús y
debes tener la certeza de que Él no te rechazará, porque a los pecadores recibe y con ellos come. Ven a Jesús el día de hoy. Escucha las palabras de estos escribas y fariseos y la forma en la que este dicho es una realidad para tu alma. Ahora, algunos se preguntarán, pero ¿cómo es que podría Jesús ayudarme? Déjeme compartir brevemente el Evangelio. La Biblia nos enseña que Dios envió a su Hijo unigénito, concebido de María, en el vientre de aquella mujer. Nos enseña que el Hijo de Dios nació y vivió entre nosotros sin pecado, como verdadero Dios, pero como verdadero hombre. Pues como está escrito en Gálatas capítulo 4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la carne, para que nosotros pudiésemos ser adoptados como hijos de Dios. Jesucristo, siendo verdadero Dios, llegaría a ser verdadero hombre, naciendo entre nosotros como uno de nosotros, pero diferente a nosotros. Y en su momento, Dios cargó sobre su Hijo amado todas y cada una de nuestras iniquidades. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías 53:6 dice que nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino, pero Dios cargó en Jesús nuestras propias iniquidades, nuestras propias maldades, nuestros propios pecados. La Biblia habla acerca de esta realidad. Jesucristo, en otras palabras, amado amigo, vino a este mundo para vivir entre nosotros como uno de nosotros, diferente a nosotros, y ocupar nuestro lugar bajo la ira de Dios en aquella cruz, en aquel madero. Siendo molido por nuestros pecados, y abatido por Dios y herido por Dios. Pero Cristo, tras haber muerto en nuestro lugar, resucitó al tercer día para la justificación de nuestras almas, ofreciendo así perdón de pecados y la justicia que carecemos cada uno de nosotros. De manera que por medio de la fe, usted y yo podemos ser justificados, santificados y adoptados como hijos de Dios, quien ha llegado a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y la Biblia nos enseña que un buen día Jesús regresará por segunda ocasión. Regresará para traer a consumación todas las cosas. Regresará para consumar por completo la obra que comenzó a través de su vida, muerte y resurrección, dando lugar al estado eterno, en donde los justos podrán gozar eternamente de la presencia de Dios, y los injustos tendrán que perecer eternamente bajo la ira de Dios. Amado amigo, Jesús es uno que recibe a los pecadores y con ellos come. Así que si tú eres un pecador, Cristo te recibe, siempre y cuando vengas reconociendo y confesando esto. Siempre y cuando vengas reconociendo tu iniquidad, tu maldad, tu necesidad de Él. Jesús no te va a rechazar porque escrito está. Fueron sus palabras: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús vino a llevar a cabo esta labor que anticipaba el gran banquete en donde finalmente todos podremos estar reunidos a la mesa con Él, contemplando su gloria por los siglos de los siglos. Pero aquí ahora esto ya es una realidad. Leví experimentó esa realidad. Tú puedes experimentar esa realidad. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado esa realidad. Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Qué gloriosa buena nueva fue expresada a través de labios de fariseos y escribas.
Qué gloriosa verdad es la que hoy el Señor nos llama a apropiar. Qué gloriosa verdad es la que, amigo, hoy las Escrituras presentan para el beneficio de tu propia alma. Y qué gloriosa verdad, amados hermanos, que usted y yo no deberíamos de olvidar jamás. Usted y yo somos llamados a vivir a la luz de la gracia. Y déjeme concluir con una aplicación para el creyente. Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Amado hermano, esto significa que usted y yo debemos de vivir continuamente a la luz de la gracia. Esto significa que usted y yo podemos ser exhortados a través de esta palabra a apartarnos de lo que yo llamaría la xenofobia farisaica. Estos fariseos consideraban ser justos en sí mismos y por lo tanto no tenían comunión alguna con los pecadores. Leía también en un comentario que incluso en los escritos de los fariseos se decía algo así, lo parafraseo. Con los pecadores ni aún deberían de reunirse ni con la intención de llevarlos hacia la Torá. Oh, amados hermanos, qué espíritu tan contrario del Evangelio. El cristiano es uno que debería de buscar a los pecadores, no para ser como los pecadores, pero para llevarlos a Cristo. El cristiano no es uno que debería de considerarse como distinto por completo de los pecadores, porque usted y yo somos pecadores por naturaleza, hermano. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en la carta a Tito. Capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amado hermano, Pablo está diciendo que esto es lo que usted y yo éramos. Esto implica dos cosas. Número uno, que deberíamos de recordar y no olvidar nunca lo que éramos o lo que somos fuera de Cristo. Somos pecadores por naturaleza. Pero por otro lado debería de producir gratitud en nuestros corazones, alabanza al nombre de nuestro Señor y ayudarnos a apartarnos de toda actitud y disposición farisaica con respecto a este mundo que se encuentra perdido y en un estado caído. Somos llamados a recordar que nuestro amado Maestro es uno que a los pecadores recibe y con ellos come. Y por lo tanto, usted y yo, en búsqueda de reflejar el carácter de Cristo, a los pecadores deberíamos de recibir y con ellos comer. En el sentido bíblico de la palabra, hermanos. Es interesante que después de esto que dice Pablo a Tito, en el versículo número 8, versículos 4 al 7, le recuerda el Evangelio Pablo a Tito. Primero le recuerda su condición de miseria, cómo es que nosotros éramos esta clase de hombres insensatos, rebeldes, esclavos de concupiscencia. Luego comienza a recordar el Evangelio, hablando de la gracia de Dios, la forma en la que Dios se ha manifestado en Cristo para salvación de nuestras almas y nos ha salvado no por obras de justicia, sino por su gracia, por su misericordia. Y en el versículo 8, Pablo le dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. En otras palabras, le está diciendo Pablo a Tito, Tito, predícale a tu iglesia, recuérdale a tu iglesia la condición de la que fueron sacados. Recuérdale a tu iglesia que ellos en otro tiempo también eran extraviados, insensatos, rebeldes, esclavos de sus concupiscencias. Pero recuérdale a tu iglesia continuamente la gracia de Dios que en Cristo Jesús se les ha concedido. ¿Para qué, Tito? Para que en respuesta se ocupen de buenas obras. Para que en respuesta perseveren proclamando el Evangelio. Para que en respuesta se aparten de la actitud farisaica. Para que en respuesta proclamen a este mundo caído que este Jesús a los pecadores recibe y con ellos come, hermanos. Este Jesús un buen día recibió a este pecador y me sentó a su mesa.
Y lo mismo es de muchos de ustedes, amados hermanos. Que este pensamiento el día de hoy produzca la gracia necesaria en nuestros corazones para que podamos vivir a la luz de ello en este mundo caído, procurando hacer bien a aquellos que aún no han conocido a Jesús. Amigo, ven a este Cristo. Mi oración es que hoy, por la obra del Espíritu Santo, escuches con el alma esta verdad, que Jesús es uno que recibe a todo pecador. No tengas temor de venir a Cristo, no quieras limpiarte para venir a Cristo, solamente ven a Cristo. Ten la certeza de que éste no te va a rechazar, más aún te sentará consigo mismo para que comas a la mesa en esta hora y por toda la eternidad. El Espíritu obre y hable al corazón de todos los que estamos aquí reunidos. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre, Señor eterno y soberano, tu palabra pueda producir frutos, Señor, en los corazones de los que hoy hemos sido expuestos a ella. Oh Señor, qué gloriosas buenas nuevas, dichas en labios de hombres con intenciones impropias, Señor. Pero no dejan de ser las buenas nuevas. Que tu glorioso y eterno Hijo, tu amado Hijo, tu unigénito Hijo, vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a este mundo para llamar a pecadores al arrepentimiento. No a aquellos que consideran ser justos, no a aquellos que consideran estar sanos, pero a aquellos que saben de su enfermedad espiritual, a aquellos que consideran su indignidad delante de tu presencia. Es a aquellos a quienes Él llama y recibe y no desprecia. Oh Señor, ¿qué sería de cada uno de nosotros de no ser verdad, de no ser cierta esta palabra, Señor? ¿Qué esperanza habría en cualquiera de nosotros, Señor? ¿Qué consuelo podríamos ofrecer a los hombres? Lo cierto es que no habría absolutamente ninguno. Pero este Jesús, tu Hijo, amado y unigénito Hijo, a los pecadores recibe, con ellos come. Te doy gracias, Señor, para que el día de hoy, por la obra de tu Espíritu, haya pecadores en este lugar dispuestos a ir a ti. Y a participar de la mesa contigo, para la gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx. Ahí encontrará el acceso a este recurso y muchos más que ponemos a su disposición. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas de estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web sacrateología.org. Le invitamos a vernos con temas que edifican para la vida en la piedad, todos los sábados a las 10 a.m. en Nova Radio por Facebook y escucharnos los domingos a las 10 a.m. por La Campesina en la ciudad de Los Mochis en el 97.7 de FM en la retransmisión de nuestras reuniones dominicales.